Bienvenidos jóvenes a esta clase virtual de arquitectura de computadoras. En esta ocasión pues vamos a tocar el tema sobre memoria interna. Ya hemos hablado acerca de algunas cosas sobre esta memoria, ya que en las primeras clases tocamos el tema de memoria, luego hemos hablado de memoria caché en la clase anterior. En esta ocasión pues nos corresponde hablar sobre la memoria interna, específicamente sobre la memoria RAM y la memoria ROM, que son las memorias principales compuestas por dispositivos o componentes semiconductores. En esta sesión vamos a cubrir los siguientes contenidos sobre la memoria principal semiconductora. Vamos a ver su organización, vamos a ver los dos tipos de memoria principal semiconductora que existen, que es la DRAM y la SRAM, o memoria dinámica y memoria estática. Vamos a estudiar los tipos de ROM que existen. Vamos a estudiar también lo que es la lógica del chip. Y por último, les voy a plantear una actividad para que la realicemos en clase. Ok, comencemos entonces a hablar sobre el primer tema, que es lo que es la organización. ¿Cómo está organizada la memoria principal? Bien, la memoria principal está organizada en celdas. Ya lo hemos expresado muchas veces en clases, ¿verdad? Dice ahí que el elemento es el elemento principal de la memoria semiconductora, la celda de memoria. Todas las celdas comparten ciertas propiedades, las que podemos observar ahí en la presentación. El primero dice, presentan dos estados estables que pueden utilizarse para representar el 1 y el 0 binario. Es decir, pueden cargarse o descargarse, ¿verdad? Puede escribirse en ellas al menos una vez para fijar su estado, pueden leerse para detectar su estado. Estas son las propiedades que tienen las celdas de memoria. Ahora bien, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento de una celda de memoria? Las operaciones que se pueden realizar en una celda de memoria son dos, la lectura y la escritura. Veamos en primer lugar lo que es la escritura. Todas las celdas de memoria tienen tres terminales. Un terminal que es para la selección de memoria. Estos terminales son conexiones físicas a través de cable que tienen las celdas para el acceso a los datos que guardan dichas celdas, ¿verdad? En primer lugar, pues tenemos lo que es el primer terminal, que lo que hace es seleccionar la celda que en la que se va a escribir. El segundo terminal lo que hace es controlar, es decir, este determina qué tipo de operación se va a realizar en la celda, si va a ser una operación de escritura o una operación de lectura. Y en tercer lugar tenemos lo que es la entrada de datos. En este caso, como la operación en la escritura, el tercer terminal lo que indica es la entrada del dato, el dato que va a almacenar dicha celda. Recordemos que por lo general las memorias semiconductoras trabajan con lo que son capacitores, los cuales guardan cierta carga eléctrica. Esta carga es la que se interpreta, o el sistema interpreta como ceros o unos binarios. Bien, la siguiente operación es la operación de lectura. Tenemos la celda y también existen los tres terminales de los cuales hablamos. La primera, pues el primer terminal, pues este nos indica, como les decía, lo que es la selección de la celda que se va a leer. El terminal de control que determina qué operación se va a realizar en la celda, y tenemos lo que es la detección del dato que está almacenando esta celda. Como es la operación de lectura, se determina el dato que tiene la celda para enviárselo a su destino. Si podemos ver, esto tiene mucha relación con lo que estudiamos anteriormente, con lo que es la arquitectura de interconexión. Por acá tendríamos entonces lo que es el bus de control, el bus de dirección y el bus de datos, ¿verdad? Todo, como vemos, tiene relación dentro de lo que es la organización de las computadoras. Luego, el siguiente tema es ¿qué es la DRAM y la SRAM? Ahora bien, dice, las memorias semiconductoras, la mayoría pues son de acceso aleatorio, por no decir todas, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso de que una memoria sea semiconductora o sea de acceso aleatorio? Quiere decir
que las palabras individuales que almacena la memoria son accedidas directamente mediante la lógica de direccionamiento cableada interna, como veíamos la gráfica en la lámina anterior, que cada celda tiene 3 terminales por los cuales se accede a ella para realizar diferentes acciones. La memoria más común es la denominada memoria de acceso aleatorio. Sin embargo, a esta es la que nos referimos cuando decimos RAM, ¿verdad? RAM, que ya sabemos que significa memoria de acceso aleatorio. Sin embargo, todas las memorias semiconductoras son de acceso aleatorio, dice la teoría. En esta dice, ¿por qué es de acceso aleatorio? Porque en esta es posible tanto leer como escribir datos rápidamente mediante señales eléctricas. Otra característica distintiva de la RAM es que es volátil. ¿Qué significa que es volátil? Que necesita un suministro constante o permanente de electricidad para conservar los datos que están guardados en ellas. Una vez suspendido ese suministro, el dato que guardan pues es eliminado. Las dos formas tradicionales de RAM utilizadas en los computadores son la DRAM o la memoria dinámica o la RAM dinámica, como le quieran llamar, y la SRAM o memoria estática o RAM estática. Entonces, vamos a abordar cada una de ellas por separado y vamos a ver sus características. Tenemos en primer lugar lo que es la RAM dinámica. ¿Cuáles son las características de la RAM dinámica? En primer lugar, dice que almacena los bits como cargas en capacitores, ¿verdad? Entonces, los capacitores guardan, como ya sabemos cómo operan los capacitores, ¿verdad? Estos componentes discretos de las computadoras guardan cierta carga eléctrica por un tiempo determinado. Ahora, para que esta carga eléctrica no se pierda, tiene que haber un suministro constante de electricidad, ya que con el tiempo el capacitor va perdiendo la carga que tiene, ¿verdad? Y ahí es ahí donde se eliminan o se borran los datos. Por lo tanto, no nos vamos a confundir entre condensadores y capacitores, están hablando de lo mismo, ¿verdad? Los condensadores, dice ahí, tienden a descargarse con el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitan un sistema de refresco periódico para mantener almacenados los datos. Por eso se le llama volátil, ¿verdad? Porque al quitarle ese suministro, ¿verdad? De electricidad, los datos se pierden. No es que se borran sencillamente, sino que se pierden, ¿verdad? Se evaporan, por decirlo así, ¿verdad? Al quitarles el suministro de electricidad. Por eso es la necesidad de este refresco periódico. Cuando hablan de refresco periódico para mantener los datos, se refiere a un suministro constante de electricidad. Su construcción, la construcción de la RAM dinámica es prácticamente sencilla, es más pequeña por bit, significa que es más densa, es decir, que tiene más capacidad de almacenamiento que su contraparte, puede guardar más información, es más económica, por supuesto, al ser, ya veíamos los principios, ¿verdad? Al ser más pequeña por bit, significa que es más económica. ¿Por qué? Porque a mayor capacidad, menor costo por bit, ya lo veíamos en la clase anterior. Necesita circuitos de refrescado, ya lo mencionábamos en el tercer punto, ¿verdad? Es más lenta el acceso a los datos que tiene esta memoria, es un poco más lento, y usualmente es la memoria principal o la que conocemos con el nombre de memoria RAM. Bien, la siguiente es la memoria estática. Veamos entonces las características de la memoria estática y luego vamos a hacer una comparación sobre ambas. Las características son las siguientes. Los bits se almacenan como interruptores de encendidos o apagados en transistores. Estas no tienden a descargarse, ya que los transistores se activan o desactivan de acuerdo al dato que se pretende almacenar en ellos. No requieren, por supuesto, ¿verdad? Debido a lo anterior, no requieren refrescos periódicos para mantener almacenados los datos. Y su construcción es un poco más compleja que la construcción de las memorias dinámicas.
porque requieren un cableado directo a cada una de las celdas. Dice que son más grandes por bit, por lo tanto la capacidad de almacenamiento es un poco más reducida que sus anteriores, y por esta misma razón son más caras, ¿verdad? Su construcción es mucho más costosa que la construcción de memorias dinámicas. No necesita circuitos de refrescado, ya que no tienden a descargarse, pues no lo necesitan. Y es más rápida, ¿verdad? El acceso a los datos en la memoria estática es mucho más rápido que en la memoria dinámica. Y usualmente cuando hablamos de memoria estática nos estamos refiriendo a la memoria caché. Bien, hasta acá este video. En el siguiente vamos a abordar lo que es una comparación entre las ventajas de la memoria estática y la memoria dinámica. Nos vemos en el siguiente video.